El Evangelio de Lucas, el capítulo 7, vamos a leer una historia que creo que la mayoría de ustedes conocen, pero que vale la pena repasar el día de hoy, porque tiene algunas verdades, algunas lecciones que podríamos aplicar a nuestra vida para enriquecerla. Me avisan por favor cuando lo encuentran. Lucas capítulo 7. ¿Sí lo tienen? Lucas capítulo 7 es la historia de un hombre que está enfermo, que es criado de un centurión romano. Y el centurión busca a Jesús y le pide que le haga el favor de sanar a su esclavo. Esa es la palabra realmente. Y se desarrolla una historia ahí muy bonita, pero que nosotros no podemos entender si primero no tenemos muy claro lo que era un centurión. Entonces esta noche yo quisiera tal vez tomar unos minutitos para reforzar ahí algunas ideas y entender el contexto histórico en el que esta historia se desarrolla. En realidad en la época de Jesús, Palestina, que es Israel, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Desde hacía varias décadas el Imperio Romano había entrado a Israel, había conquistado la nación y la tenía sometida. Le cambió el nombre y en la época de Jesús Israel no se llamaba Israel, se llamaba Palestina. Palestina es un nombre que le pusieron los romanos a ese territorio. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Para ofender a los israelitas. Palestina lo que quiere decir la tierra de los filisteos. Y recuerde que los filisteos eran los que habían vivido ahí cuando Josué y sus tropas entraron hacía siglos y siglos y siglos. Luego estuvo toda la época de los jueces, que fueron casi 400 años. Después hubo otros siglos de la monarquía. Y todo el tiempo eso se llamó Israel, pero cuando Roma lo conquista, le quita el nombre de Israel para borrar la identidad nacional de los judíos y le pone el nombre de Palestina. Y todavía hoy, si usted ve las noticias, mira la televisión, oye hablar del conflicto palestino. ¿Sí o no? Uno oye hablar de los palestinos y la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Todo esto es una historia que se remonta a esta época en la que nos vamos a ubicar esta noche. Roma, aparte de que es el imperio más poderoso que el mundo ha visto, más organizado, tenía un ejército extraordinariamente eficiente, disciplinado. Y el ejército romano, a diferencia de los ejércitos bárbaros contra los que ellos luchaban, por ejemplo, los enemigos de Roma lo que hacían era que buscaban 30, 40 mil hombres, les daban espadas y escudos y decían vayan a pelear, y todos iban ahí pegando gritos, se pintaban la cara como la gente cuando va al estadio, algunos se quitaban la ropa y peleaban desnudos. Y era a ver cuál era más valiente y cuál mataba más romanos. Los romanos no peleaban así, peleaban por unidades, como pelean todavía los ejércitos modernos. Estaban organizados en ejércitos, en legiones, en centurias, en decurias, en manuplos, que eran grupos de 5. Y la pieza clave alrededor del cual giraba la estructura militar del ejército romano era el centurión. Entonces esta historia de esta noche tiene que ver con un centurión. Como el nombre lo dice, el centurión era el oficial que estaba a cargo de una centuria de hombres, o sea, de 100 hombres. En el momento que entraban en la batalla, no importa cuántos miles de hombres y carros y caballos participaran en la batalla, el ejército romano siempre mantenía el orden. ¿Quiénes eran los oficiales encargados de mantener el hombre en su puesto, de no dejarlo retroceder? Eran los centuriones. Los centuriones tenían que ser un ejemplo para sus soldados, un ejemplo de valor, de disciplina, de orden. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en los ejércitos modernos, los países donde tienen servicio militar, los jóvenes, cuando cumplen 18 años, tienen que ingresar al ejército para servir durante un año, y en los países donde es un poquito más largo, 2 años. Quiere decir que a los 19 o 20 años de edad, ya usted está fuera del ejército. En Roma, para que usted llegara a ser centurión, tenía que tener una experiencia mínima en el campo de batalla de 30 años. Y lo divertido es que todos estos países de América Latina que tienen ejército, que yo no sé para qué tienen, porque no estamos peleando contra nadie, reclutan a la gente durante 1 o 2 años, y toda esa gente que reclutan en el ejército nunca pelean, y no hay guerras. Nada más ahí están en un cuartel haciendo tareas de la universidad o cosas y se van para la casa a los 2 años de usar el uniforme. En Roma no era así, Roma estaba casi que constantemente en guerra, era tan grande y tenía fronteras con tantas naciones que constantemente las legiones eran despachadas de un campamento a otro a pelear, a sofocar revueltas, a conquistar nuevas tierras. O sea que para ser centurión había que tener 30 años en el campo de batalla. Nada más
Trate de calcular un momentito lo que eso significa. 30 años son una vida de vivir al aire libre, entre la nieve, en los soles de los desiertos, de haber marchado quién sabe cuántos cientos de kilómetros con el salveque al hombro, con las armas, de haber levantado quién sabe cuántos campamentos, de volar pala, quién sabe cuánta gente muerta había visto este centurión, a cuántos enemigos habría matado, cuántos compañeros de armas de él habría tenido que recoger heridos o agonizantes del suelo, cuántas cicatrices tenía en su cuerpo, qué cosas debe haber visto y haber vivido. Cuando la Biblia dice un centurión, a veces nosotros no entendemos, o decimos así, uno que mandaba 100. Pero ser centurión era algo que había que ganarse a pulso, no era porque usted era guapo, ni porque era primo del César, ni porque le caía bien al general. Si no tenía 30 años de combate, no podía ser centurión. No era cualquier cosa. Los centuriones tenían poder de vida o muerte sobre sus hombres. Si un centurión vea que uno de los 100 suyos no se portaba valientemente en el combate, cuando terminaba la batalla él podía decir, mátenlo por cobarde y punto, nadie discutía. Esa era la autoridad que ellos tenían. No porque eran malos, no porque eran dictadores, sino porque se la habían ganado a pulso. ¿Entendemos ahora un poquito? Bueno, como Roma había conquistado el territorio de Israel y ahora Israel era una provincia más del Imperio Romano, una provincia a la que los romanos le decían Palestina, en todas las provincias que Roma conquistaba tenía un destacamento militar, tenía grupos de soldados para que controlaran el orden, funcionaban como una especie de policía. Y obviamente Israel no era la excepción. En Israel había tropas romanas en la época de Jesús y estas tropas estaban probablemente a cargo de este centurión. Entonces la historia va así. Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando usted lea siervo en la Biblia, la palabra griega que traduce es doulos. Doulos significa esclavo. No crea que era un empleado, era un esclavo. Cada vez que usted lea siervo en la Biblia, lo que está traduciendo es doulos. Y los traductores, para suavizar un poquito el golpe cultural, le ponen siervo. En realidad, entonces dice que el siervo de este centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron ¿cómo? Con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos a ir despacio esta noche, no importa si no terminamos, no se preocupe, terminamos mañana. Así me garantizo que vuelvan. Vamos a ir aprendiendo algunas cosas acerca de este centurión. Ya vimos un poquito la parte histórica, pero ahora veámoslo a él como persona. Número 1, tenía esclavos. Aparte de los hombres que él mandaba, él tenía esclavos. Estos esclavos no podían ser judíos. Probablemente cuando en algunas batallas en el África o en otros lugares de Asia o en otras zonas de Europa, cuando tomaban prisioneros los romanos, los prisioneros se convertían en esclavos. Este era un hombre que él había derrotado en la batalla, quién sabe hacía cuántos años, y como prisionero de guerra los había convertido en su esclavo. Me gusta una cosa, los amos podían matar a latigazos a sus esclavos, podían amputarle las manos, podían hacer lo que quisieran. Pero este centurión tiene algo interesante, dice que él quería mucho a su siervo. Eso es extraño, que un amo quiera a un esclavo y que lo quiera mucho. Entonces esto empieza a hablarme un poquito no solo de la capacidad de él como hombre, como militar, sino también de sus emociones, de sus sentimientos. Es un tipo de buenos sentimientos. Los esclavos eran como un mueble. Si a usted se le quebra una mesa, no empieza a llorar por la mesa ni se pone triste, la bota y compra otra. Si se le muere un esclavo, lo manda al basurero, lo entierra y compra dos, o tiene ahí un montón. Pero este hombre no era así, él se preocupaba por su gente, así como se preocupaba por el bienestar y por la seguridad de sus soldados en la batalla, se preocupaba en la casa y durante la paz por sus siervos. Este que él quiere mucho está agonizando, eso es lo que la Biblia quiere decir. Y el centurión oye hablar de que hay un hombre llamado Jesús que hace milagros, que ha curado a otros enfermos, que ha sanado a gente de enfermedades que parecían incurables. Y entonces él, que es romano y que es la autoridad militar en esa zona, en Capernaum, Capernaum es una ciudad, es un puerto, es una ciudad costera, no se atreve a ir personalmente a hablar con Jesús. Vea qué extraño. Sino que busca a unos ancianos judíos. Aquí ancianos no significa viejitos. Ancianos son
hombres que tienen autoridad también en el pueblo de Israel. Y les cuenta su historia, les cuenta su predicamento, les cuenta la situación de su siervo y les dice, ¿por qué ustedes no me hacen un favor? ¿Por qué no van donde Jesús y le dicen que si él quisiera curar a mi siervo? Pues ya yo hice todo lo que podía hacer, contraté los médicos, los especialistas, compré los medicamentos, seguí los tratamientos y el hombre va de mal en peor, lo voy a perder. La única esperanza que nos queda es que Jesús quiera hacer algo por él. ¿Querrá Jesús? ¿Por qué no le van a preguntar? Los ancianos van donde Jesús, son dirigentes del pueblo de Israel, de la comunidad, probablemente de la sinagoga en Capernaum. Van donde Jesús y le cuentan la situación del siervo del centurión, pero añaden algo más. ¿Qué le dicen? Que nos permite irnos haciendo un cuadro de cómo es este hombre. ¿Qué le dice? Él es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Entonces ya vamos viendo que primero que nada, no solo es un hombre valiente, es un hombre experimentado, no es un muchacho, ya es un señor grande. Tiene buenos sentimientos, está preocupado por su siervo. No es un incrédulo, no es un escéptico. Él cree que Jesús puede hacer algo. Pero aquí los mismos judíos dicen algo extraño. Dice, este hombre ama a nuestra. Este es un tipo raro, hermano. No sé si usted se pone a pensar. Un amo que ama a los esclavos. Un guerrero romano victorioso que ama a la nación que ha sido derrotada por Roma. Ahora, los centuriones, aparte de que después de la batalla tienen derecho a tomar a los prisioneros de guerra como esclavos, tienen derecho a una segunda cosa que se llama el botín. El botín no es el zapato de los futbolistas. El botín es todo lo que usted pueda recoger en el campo de batalla, todo lo que pueda recoger en la ciudad que conquistó, oro, joyas, ropa, plata, lo que sea. Entonces este centurión también es un hombre que, aparte de ser valiente, de tener buenos sentimientos, de ser un tipo respetuoso, de amar al pueblo de Israel, de preocuparse por sus siervos, es un hombre que a lo largo de su vida, ganado con sangre y con sudor, ha logrado amasar una fortuna. Ser centurión no era cualquier cosa. Por eso le digo, cuando uno lee la Biblia a veces pasa por encima de algunas palabritas y no se mete en los detalles que son los que realmente enriquecen el cuadro. ¿Por qué sé yo que este hombre había amasado una fortuna? Porque los mismos ancianos israelitas dicen que no solo ama al pueblo de Israel, sino que les ha construido una sinagoga. Por favor, una sinagoga no se imagine que era una tienda como esta. No se imagine que era un templo como el que usted conoce. Las sinagogas que se han logrado descubrir de esa época eran cosas impresionantes, de lujosas, de hermosas arquitectónicamente. Quiere decir que este señor de su propio peculio, de su propia bolsa, sacó la plata que tanto le había costado para edificar una sinagoga para que los judíos adoraran a un Dios en el que él no creía, a un Dios al que él no conocía. Él era romano, era un pagano. No sé si logro transmitirle la idea que la Biblia me transmite a mí, pero este era un hombre extraño, era un hombre muy especial, muy sui generis. Un soldado tan curtido en las batallas y con tanta sensibilidad por un simple esclavo, un pagano que tiene un montón de dioses y que gasta una fortuna para construir una sinagoga a un Dios que no es el suyo. Un hombre que, a pesar de que es el gobernante de la autoridad del Imperio Romano, respeta la autoridad de los ancianos judíos y les pide que vayan a hablar con Jesús. Y los intercesores esto le dicen a Jesús y Jesús se pone en camino. Dice, Jesús se fue con ellos, estoy en el versículo 6. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos. Note qué interesante, primero manda a unos ancianos, ahora manda a unos amigos. El tipo no se atreve a enfrentarse con Jesús cara a cara. No sé los que alguna vez tuvieron novia, cuando eran chiquillos. Yo no sé si se acostumbra todavía. Parece que los chiquillos son más precoces ahora. Pero en aquella época mía, que era como la de los centuriones, se mandaban recados. Nunca oyeron la expresión. Se mandaban saludos. Dígale a fulanita que dije yo que está muy bonita. ¿Por qué uno hacía eso? Porque le temblaban las corvas de miedo de enfrentarse cara a cara con la chiquilla y decírselo uno. Entonces, si usted resultaba interesante para la fulanita le devolvía el recado. Yo leo esta historia y lo que me parece es este hombre tan rudo, tan fuerte, tan valiente, tan experimentado, y me parece que ante Jesús se comporta como un chiquillo. No lo busca él, manda primero a los ancianos de Israel y ahora manda a sus amigos. ¿Qué pasó en el ínterin? ¿Qué pasó en ese intervalo mientras él manda a los ancianos y Jesús empieza a caminar?
lo que él está pensando es, ¿qué torta si Jesús me dice que sí? Yo le mandé que viniera a mi casa, a pedir que si quería venir a mi casa, ¿qué tal si me dice que sí? No sé si alguna vez se ha enfrentado usted con esta situación. Hay que tener cuidado con lo que deseamos porque podemos conseguirlo. Yo les he contado esta historia otra vez, pero me gusta recordarla. La época del Liceo UNESCO, estamos en clases y hay un compañero que le gusta a una chiquilla. Hay un baile en el Prado, que era donde se hacían los bailes en esa época. El compañero no se anima a decirle nada a la huila y todos nosotros le estamos metiendo carbón para que le diga algo. Llega el día del baile y nada, ella ya va por un lado y él por el otro en la mesa con nosotros. Y nos anda a sacarla a bailar. Y el tipo dice, ¿y si me dice que no? Y ya nosotros habíamos como tanteado el terreno y la abuela le iba a decir que sí. Te va a decir que sí, anda a sacarla. Bueno, y la saco a bailar, ¿y qué hago? Bueno, ahí depende, men. Cuando la música empieza y usted toque suave, usted la jala un poquito. Oye, después de que la jalo, ¿qué hago? Es que era bruto. Entonces, usted tiene una mano aquí, la aprieta con esta y le aprieta la mano. Y se pone pálido y dice, ¿y si ella me aprieta? Entonces, ¿qué torta si me dice que sí? Entonces, yo lo que veo aquí es esto. Este hombre, recuerde que él es un romano. Recuerde que los romanos tienen un montón de dioses. Recuerde que los romanos tienen en sus casas unas estatuitas que se llaman penates o lares. Los penates y los lares son los dioses de la familia. Cada familia romana tiene esos idolitos, esas estatuas en su casa. No sé si ha oído hablar, por ejemplo, que alguien dice, ¿qué anda haciendo por estos lares? No oído la expresión, ya no la usa. Lares eran los dioses de cada familia. Y probablemente, es que estoy suponiendo, nada más estoy suponiendo, no estoy diciendo que esto es así. Después de que ese hombre manda a los judíos y le pide a Jesús que venga, dice, ¿qué torta? Ahora sí, Jesús entra a mi casa y aquí él es judío y aquí hay ídolos. Entonces manda a los amigos y dice que cuando ya estaban cerquita de la casa, le dijeron, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres, ¿qué? Bajo mi techo. Yo cada vez que leo esta historia sigo sorprendiéndome. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Note varias cosas aquí. Número uno, yo no quiero que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Probablemente porque tiene ídolos. Segundo, no me tuve por digno yo mismo de salir a buscarte y darte la cara, Señor. ¿Por qué? Porque tengo mis manos manchadas de sangre. Porque toda mi vida he sido un guerrero, he sido un soldado. Estoy vivo porque he tenido que matar a muchos hombres. Me da pena, me da vergüenza, me siento vil, me siento indigno de enfrentarme con un hombre como tú. Y este hombre no conocía personalmente a Jesús, solo lo conocía de oídas, de referencias. Y la parte más conmovedora para mí es la que sigue. Pues el versículo 8 le dice, porque también yo soy hombre que puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Por favor, voy a ir despacio, ya vamos a llegar al corazón de este asunto. Note lo que dice el centurión en este versículo 8. Le dice a Jesús, porque yo también soy hombre puesto bajo, y entonces le digo a mis hombres, ve, ¿y qué hace el hombre? Aunque haya 10,000 enemigos ahí, si el centurión le dice ve, ahí va y ahí se para y ahí muere. Y si le digo al otro, véngase, aquí se viene a la par mía a morir conmigo. Y tengo mis esclavos, y si a un esclavo le digo, haz esto, el baile lo hace y punto. Se acabó, no hay discusión. Pero note el concepto que tiene este Señor tan diferente al nuestro. Si hubiera sido usted o yo el que estaba hablándole a Jesús, hubiéramos dicho, porque yo también soy hombre puesto en autoridad. Tengo autoridad, por eso le digo a mis soldados, hagan y hacen, y a mis siervos vengan y vienen. Pero él no dice que él está en autoridad, él dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y aquí viene una de las revelaciones más tremendas del mundo espiritual de toda la Biblia. La única forma de que usted tenga autoridad es estar bajo autoridad. Esta es una palabra que no nos gusta a nosotros.
Estamos llenos de creyentes que quieren vivir como les da la gana, hacer lo que les da la gana, tienen su propia visión, dicen ellos, tienen su propia opinión de todo. Hoy en día pastorear una iglesia es como arrear gatos por la avenida central. Usted va empujando, unos se encaraman a los techos, otros se meten en la alcantarilla, tres se pelean, dos se enamoran de una gata. Hay chillidos, hay maullidos y uno no llega a ninguna parte. A mí me encanta este hombre. Oiga lo que le dice. Él tiene un concepto tan claro. Él dice: yo tengo autoridad de vida y muerte sobre mis hombres. ¿Por qué? Porque soy parte de un sistema. Estoy puesto bajo autoridad. Y al mismo tiempo, note que no dice yo estoy bajo autoridad, sino yo también estoy puesto bajo autoridad. Él está reconociendo que Jesús, con todo el poder y la autoridad que tiene, es un hombre que está bajo autoridad. Jesús no hacía lo que le daba la gana. De hecho, Jesús dijo: yo no puedo hacer nada si el Padre que me mandó no me da para que yo lo haga. No puedo hablar nada, decía Jesús, si el Padre no me da permiso. Jesús era un hombre 100% sometido a la autoridad del Padre. Y como él se sometía al Padre, el Padre le dio autoridad sobre todas las cosas, arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Este centurión, que nunca había visto a Jesús, discierne de una vez que Jesús es un hombre que está bajo la poderosa mano de Dios. Que este no es un maestro más, este no es un filósofo más, este no es un milagrero más, este es un hombre que vive sometido al control directo del Padre. Y reconoce que Jesús tiene autoridad en este planeta porque está bajo autoridad. Lo que él dice: así como yo estoy bajo la autoridad del emperador, y cuando hablo yo es como si el emperador hablara a través de mi boca, cuando Jesús habla es como si el Padre estuviera hablando a través de Jesús, y las cosas tienen que ocurrir. Créame que hay muy pocas cosas y muy pocas personas que puedan sorprender a Jesús. Pero si usted lee el versículo que sigue, dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Hello. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué quiere decir se maravilló? Se sorprendió, se asombró, diríamos en Costa Rica, se quedó con la boca abierta. Y dice algo que tiene que haber matado de envidia a todos esos ancianos israelitas que lo habían ido a buscar. Les dice: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Paren conmigo y leamos despacio, respiren. ¿Está bien? ¿Ya respiraron? Inhale, no exhale. Vamos despacio ahora. ¿Qué ha hablado este centurión de fe? Hermano, yo oigo a los evangélicos hablar y la fe, y la honra, y la gloria, y el milagro, y la unción, y el muerto que resucita, y pura paja, no pasa nada. Pues de toda esa fe, apenas les duele la cabeza, corren a comprar una mejoral. Hablamos mucho de fe y ni entendemos lo que estamos hablando. Este centurión no ha mencionado todavía la palabra fe. Y sin embargo Jesús logra discernir algo en sus palabras y le dice a los líderes israelitas: les digo que ni siquiera en Israel, por favor, póngame atención. Lea el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Ahí habla de los héroes de la fe. Ahí habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de Josué que hizo detener el sol, habla de Elías que hacía bajar el fuego del cielo, habla de todos estos hombres y mujeres espectaculares de Dios. Todos eran israelitas, todos están en el capítulo 11 de los Hebreos a causa de su fe. Y dice Jesús: ni siquiera en Israel he encontrado la fe que he encontrado en este pagano, asesino, romano, matador de gente. Y recuerde que hay un principio en la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que este hombre tiene algo en su corazón que capta la atención de Jesús de una vez. Tiene lo que se necesita. Los líderes judíos son religiosos, obviamente, y le dicen a Jesús: Jesús, vaya y le hace la vueltica al hombre, hágale el milagrito, él se lo merece, él es digno, él es muy bueno, él nos regala platica, él nos construyó una iglesita. Porque el religioso siempre piensa que Dios va a hacer cosas porque nosotros hacemos, que Dios va a hacer cosas porque nosotros somos buenos, que Dios va a hacer cosas porque nosotros diezmamos. No, hermano, los diezmos suyos no van a generar ningún milagro, las buenas obras no van a generar ningún milagro. Es la fe en Dios la que abre las puertas al mundo sobrenatural. Usted puede diezmar toda la vida y sin fe nunca va a prosperar. Hay gente que diezma y está diciendo: a la puña, qué torta, uy Señor, qué montón, 1,700 pesos de diezmo, ay Dios mío, con eso hubiera pagado el bus. Mejor no de nada, coja la platica y se va en taxi, mi hermano. Créamelo, créamelo. Si usted va a ofrendar quejándose,
Hay gente que está ayunando y dice, bueno, ¿y para qué es eso el ayuno? Al rato ni sirve uno aquí. Lo único que va a conseguir es que le dé úlcera. No es lo que nosotros hacemos, lo que mueve la mano de Dios es la fe. Los judíos, como eran religiosos, le dijeron, Él se lo merece, Jesús. Pero Jesús no se deja convencer con eso. Lo que está moviendo a Jesús, lo que le estás mirando, no es el tamaño de la sinagoga que regaló este romano, no es cuánta plata costó, no es cuánto el romano quiere a su siervo. Lo que lo estás mirando es la clase de fe que este tipo está desatando. Porque le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Es más, tampoco necesito que vengas, ni mi siervo necesita que tú lo veas, ni que lo toques, ni que le ponga la mano, ni que le eches aceite encima. Lo único que tienes que hacer, Señor, es di la palabra y mi criado sanará. ¿Están conmigo todavía? Yo sé que ya se sabe la historia, pero déjenme tratar de enfocarse de otro lado. ¿Qué es lo que este centurión está diciendo que admira tanto a Jesús? Tiene una revelación no solo de quién es Jesús, que es un hombre bajo autoridad, sino que tiene una revelación de qué es la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que este centurión está diciendo? Le está diciendo, Jesús, la palabra que tú hablas es como uno de mis soldados, o es como uno de mis siervos. Cuando yo le digo que vaya y haga algo, el siervo va y lo hace. Cuando yo digo que venga y muera aquí, el soldado viene y muere aquí. La palabra que tú hablas, y eso es exactamente lo que había dicho el profeta Isaías, dice que como la lluvia que baja del cielo y cae a la tierra y no vuelve sin haber cumplido el propósito para el cual Dios la envió, así es la palabra de Dios. Este tipo nunca había leído Isaías, no había leído el Antiguo Testamento, pero lo que dice es que la palabra es una herramienta en las manos de Dios. La palabra es como un soldado, la palabra es como un esclavo. A donde Jesús le diga que vaya, la palabra va, y lo que Jesús le diga que tiene que hacer, la palabra lo hace. ¿No le parece fantástico eso? Por eso la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es nuestra insistencia, nuestra repugnancia, nuestra majadería en predicar la Biblia, en predicar la palabra de Dios. No es por fanatismo. Yo he leído algunos otros libros aparte de la Biblia, algunos muy buenos. Me gustaría sacar un sábado y un domingo, ponerme a predicar aquí de algunas de las cosas que he leído. Pero la diferencia entre todos los demás libros y este es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Quiere decir que produce un efecto, que es prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Cuando usted está escuchando una palabra de sanidad y usted tiene fe en esa palabra, la palabra va a operar en su vida. Cuando usted escucha una palabra de finanzas y prosperidad y usted se apropia de esa palabra, la palabra va a prosperar en su vida. No es por oírla nada más, es por creerla. Hay gente que cree que con venir a la iglesia o sentarse frente al televisor y oír 2 o 3 sermones por semana, algo va a cambiar en su vida. No va a cambiar nada. No cambia nada. Perdóneme que le diga esto, venir a la iglesia, a esta o a cualquier otra, no cambia nada. Usted puede irse a dormir todas las noches, el resto de su vida, al campo de aterrizaje y no se va a convertir en avioneta. Puede encaramarse a dormir en el árbol de naranja que hay en el patio de su casa todas las noches, no se va a convertir en gallina, aunque cacaree antes de subirse. Puede sentarse en una silla todo el resto de su vida en una iglesia y eso no lo va a convertir en nada, ni le va a traer ningún milagro. No es lo que oímos, es lo que creemos. Es aquello de lo que nos apoderamos. No sé si estoy explicando esa verdad. Pero lo interesante es que Jesús queda asombrado con la fe de este hombre. Y, verso 9, al oír esto Jesús se maravilló de él. Y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado. ¿Hizo Jesús algún visaje, alguna payasada? Se puso Jesús a decir, tu ligo ese espíritu de muerte y todo eso que hacen ahora los evangélicos. Hermano, Jesús es lo más natural del mundo. Con Jesús no hay show. Hoy tenemos mucho show y pocas realidades. Con Jesús todo era realidad y nada era show. Jesús pudo haberse puesto a zapatear y a escupir y a reprender el espíritu de muerte y de enfermedad y atar, y la gente hubiera quedado impresionado de lo espiritual que él. No hizo nada. Dijo, de verdad, ni en Israel oí tanta fe. Buenos días, entonces no voy a entrar a su casa, me voy para la mía, hasta luego. Y se fue. Y los que llegaron a atajarlo, cuando se devuelven, ven que el hombre que había estado agonizando está sentado y caminando. Así opera Dios. ¿Termina ahí la historia? Bueno, la de Lucas sí. ¿Me dejan terminarla a mí?
¿Aguantan 15 minutos más? ¿Sí los aguantan? Lucas no fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Lucas no conoció a Jesús personalmente. Lucas era un griego, era médico de profesión, era historiador, era un hombre muy educado. Y escribió 2 libros. Escribió el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo, y escribió otro libro, que es la continuación de ese, que se llama el Libro de los Hechos. ¿Cómo sabemos esto? Vaya a Lucas capítulo 1, conmigo. Y nos vamos a dar cuenta que este Evangelio Lucas lo escribió para un amigo de él. Está dedicado en los primeros versículos. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Ve lo que dice Lucas? Que lo que él sabe se lo enseñaron los que habían visto a Jesús con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruida. Entonces el Evangelio de Lucas es un libro escrito por un médico, por un historiador que fue discípulo del apóstol Pablo y que conoció a los apóstoles que vieron a Jesús con sus propios ojos, y él les interrogó y les dijo, cuénteme cómo fue esto, cómo fue aquello, qué pasó, cómo era Jesús, y escribió este libro para dedicárselo a un amigo de él, recién convertido, que se llamaba Teófilo. Teófilo también es griego, son 2 palabras griegas, teos es Dios y filos es amigo. Muy bien. Termina el Evangelio de Lucas, ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y nos vamos a dar cuenta que Lucas nada más la primera parte de un libro. Yo le dije que Lucas escribió en realidad 2. El Evangelio es como la introducción y el segundo libro que él escribió es el libro de los Hechos. ¿Cómo sabemos que lo escribe Lucas? Lea el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál sería ese primer tratado entonces que menciona Lucas en Hechos? Es el Evangelio de Lucas. Entonces, el primer tratado, la primera parte, el primer tomo, diríamos ahora, es el Evangelio. El segundo tomo, la continuación o la conclusión de la obra, es el libro de los Hechos. Ahora vamos a ir rápidamente ahí, a Hechos capítulo 10. Entonces, entendemos ahora que este libro fue escrito por el mismo hombre que escribió el tercer evangelio. Hechos capítulo 10, ¿lo tienen? ¿Sí? Versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Centurión de la compañía llamada la italiana. A mí siempre me quedó la duda, ¿qué habrá pasado con ese centurión al que Jesús les anunció siervo? Era un hombre tan extraordinario, con tantas cualidades. ¿Por qué la Biblia no habla nada mal de él, ni nos dice su nombre? Si la Biblia dice que lo que toca el corazón de Dios es la fe de alguien, y de este hombre, no yo, sino Jesús dijo que ni en Israel había encontrado tanta fe, ¿cómo es que desaparece así de la Biblia de pronto? Yo tengo una sospecha, y voy a predicar esta noche de una sospecha. Yo tengo la sospecha de que Dios no había terminado de tratar con este hombre. Jesús le hizo un milagro, le sanó a su... Pero ¿qué pasaba con el alma de esta persona? Seguía siendo un pagano, se iba a morir sin salvación. ¿Usted cree que Jesús hubiera dejado morirse a un hombre así como este? Un tipo que amaba al pueblo de Israel, un tipo que amaba a sus siervos, un tipo que honraba a Jesús, un tipo que dijo que ni siquiera, dijo Jesús, en Israel había alguien con tanta fe como este hombre. Y si la fe es lo que mueve la mano de Dios, y si somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿Dios iba a dejar que este hombre se fuera al infierno? Yo creo que no. Hay una historia en Hechos 10, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio y su oficio era centurión de una compañía llamada la italiana. Este hombre, me extraña, dice era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. ¿Se acuerda lo que decía el otro? Dice que amaba a nuestro pueblo y nos había dado una sinagoga. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios todos los sábados a las 7 de la noche. Oraba a Dios siempre. Seamos honestos, la verdad es que este chaval está mejor que muchos de nosotros.
Dice que temeroso de Dios, que oraba una vida de oración, un tipo generoso para dar, piadoso. ¿No le van pareciendo características que ya habíamos visto por otra parte? Y que de pura chiripa también eran en otro centurión que también estaba en una ciudad marítima. A este hombre Dios le manda una visión y dice que vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y entonces el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oye, qué interesante. Se le aparece un ángel de Dios a este tipo. Yo no sé si a usted se le ha aparecido alguno, a mí nunca. Y se le aparece a la hora 9. El día judío empieza a las 6 de la mañana. La hora 9 a usted a 6, le suma 9, le da 15. Las 15 horas son las 3 de la tarde. ¿Sabe qué es las 3 de la tarde? Las 3 de la tarde es la hora de la expiación, es la hora en que Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Las 3 de la tarde son una hora clave en la Biblia. Y a las 3 de la tarde los cielos se abren y un ángel de Dios baja y le dice: Cornelio, tienes tantos años de ayunar, tienes tantos años de ofrendar, tienes años de orar y tus oraciones han sido escuchadas. Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero yo no te lo puedo contar. Los ángeles son así, hermano. No hay nada peor que un mal chismoso. Pastor, tengo que decirle algo, pero no puedo decirle quién me lo dijo porque yo le juré. No joda, no me cuente nada. Si me va a contar el milagro, cuénteme el santo. O me da el chisme íntegro, o no venga con babosadas. Pues los ángeles son así, mañosos. Porque este ángel no le puede contar a Cornelio cuál es el plan que Dios tiene para él, porque el plan que Dios tiene para él es un plan de redención, de salvación. Y los ángeles no saben nada de la salvación. Ningún ángel ha sido salvo nunca. Los ángeles no son lavados con la sangre de Cristo. Los únicos seres en el universo que hemos pecado y podemos ser redimidos somos los seres humanos por la gracia de Dios. Los ángeles son santos, pero no son salvos. Los que pecaron se convirtieron en demonios y los otros son siervos de Dios, pero no hay ninguno que haya sido alcanzado por la sangre de Jesús. Entonces este ángel lo que le puede dar son algunas instrucciones, pero no en cuanto a la salvación. Ve qué interesante, el ángel no sabe nada de la salvación y el que sabe es Pedro, un pescador que ni a la escuela había ido. Le dice: hay un hombre que se llama Simón, que le dicen Pedro, vaya, mándelo a traer, él le va a explicar mejor este asuntico. Y Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a predicarle el evangelio, y ese día desciende el Espíritu Santo y Cornelio, su familia, sus amigos empiezan a hablar en otras lenguas y empiezan a profetizar y se convierten al evangelio de Jesucristo y son los primeros gentiles, es decir, los primeros no judíos en entrar al reino de Dios. ¿No le parece que hay como una simetría espiritual, como un equilibrio, como un balance interesante en que el centurión que Jesús había dicho que era el hombre con más fe que había conocido sea también el primero al que Dios redime a él y a toda su ¿qué? A toda su familia? Y ahora el milagro está completo. ¿De qué le servía a aquel pobre centurión que le sanaran al esclavo y después irse al infierno? Yo creo que Jesús murió, resucitó, se fue al cielo y nunca olvidó la fe de este hombre. Y un día agarró a uno de esos ángeles y le dijo: ¿sabe qué? Ya es tiempo, ya Cornelio está maduro, su familia está madura, sus vecinos conocen su testimonio, vaya y le dice que manda a llamar a Pedro. Y cuando Pedro empezó a hablar, como Pedro tenía, le pasaban las mías, empezaba a hablar y no terminaba nunca, y nada que llegaba al punto, entonces Dios lo cayó y mandó al Espíritu Santo. Y cuando Pedro se dio cuenta, nadie le estaba dando pelota, todo el mundo estaba hablando en otras lenguas y glorificando a Dios. Y así fue como realmente empezó la iglesia. Si no hubiera sido por eso, la iglesia sería una secta judía nada más. Pero ese día Dios abrió de par en par las puertas del reino para los gentiles a través de Cornelio. ¿Qué hay en Cornelio que podemos aprender nosotros? Y aquí termino. Yo creo que hay varias virtudes. ¿Podrían decirme algunas? Que sabemos que llamaron la atención de Dios, que captaron la atención de Jesús. Sabemos que él era un hombre compasivo, ¿sí o no? ¿Por qué sabemos eso? Porque se preocupaba por un simple esclavo, dice que lo quería mucho. Sabemos que era un hombre respetuoso, sabemos que era un hombre que honraba la autoridad, sabemos que era un hombre que no abusaba de su
autoridad. Sabemos que era un hombre generoso. Sabemos que era un hombre de oración. Era un hombre temeroso de Dios. Era piadoso. Y esas cosas fueron como un imán para traer el corazón de Dios hacia la vida de él y bendecirlo a él y a toda su casa. Ojalá que en medio de tanta laraca y tanto grito y tanta cháchara que hacemos hoy en día en las iglesias, nos centremos en lo que es verdaderamente importante, hermano. Somos gente compasiva, somos gente piadosa, somos gente que se conmueve cuando un empleado de nosotros sufre, cuando un vecino está sufriendo. Y aparte de pasar y decir, ay, pobrecito, de verdad paramos y hacemos algo para ayudarlo. Somos gente que de verdad se preocupa por invocar el nombre del Señor. Somos personas generosas. Yo no sé cuántos años duró Cornelio practicando esas virtudes. Hay gente que quiere ayunar un día y que ya Dios le haga el milagro. Hay gente que quiere dar una ofrenda de 1,000 pesos y que Dios lo vuelva millonario el domingo siguiente. Hay gente que quiere hacer una oración ya y que los cielos se abran y la tierra tiemble y bajen los ángeles y lo bendigan. Yo creo que Cornelio pasó años y años y años y años en esta práctica, hasta que llegó el momento en que Dios dijo, es la hora, y le abrió la puerta. Mi tema esta noche es, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, dice la Biblia, segaremos si no desmayamos. Dios tiene una cosecha para cada uno de nosotros, en lo físico, en lo emocional, en lo familiar, en lo espiritual, en lo económico. Y a veces uno como que se cansa de darle y darle y ver que no pasa nada. Pero ¿qué sabe usted si es dentro de media hora o dentro de una semana que la visitación de Dios va a llegar a su vida? Amén. ¿No? ¿Qué tal si Cornelio se hubiera cansado un año antes? Estar orando yo ya. Pero él no, él perseveró hasta que llegó el momento. Vamos a poner de pie esta noche. Ni aún en Israel he hallado, ¿qué? He hallado tanta fe.